Bueno, ya estamos a mediados casi de septiembre y sí, casi, que estamos a 14, aunque no sé cuándo escucharás este episodio, ya lo sabes, pero hoy quería hablarte de algo que no te preocupes, que no necesariamente es estacional, pero sí que es una actividad que tienes que hacer al menos cada trimestre o cada mes y medio. Hoy vamos a hablar de cómo limpiar ese pipeline, limpiar esas oportunidades, limpiar ese funnel, limpiar ese CRM que tienes, pero de una manera fácil, sencilla, que te lleve 30 minutos y que te puede ayudar a centrarte en lo que realmente importa. Es importante, que es el cierre de oportunidades y el dar el mejor servicio a tus clientes. Por eso hoy quiero hablarte de sencillos pasos que te van a llevar solo media hora para limpiar tu funnel, tu pipeline, tu CRM, para limpiar todas aquellas oportunidades, potenciar las que necesitan ser potenciadas o directamente desechar o meter en el congelador aquellas otras que necesiten, pues directamente no tener ningún tipo de atención. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados, a encontrar el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional y sobre todo también a que vayas a esa parte en la que tu trabajo o los resultados sean el fruto auténtico de tu trabajo. Porque a veces se trabaja muchas horas, a veces se dedica mucho tiempo y mucha dedicación a algo que después no se acaban viendo los resultados. Y creo que no hay nada más frustrante en este mundo que te suceda eso. Por eso, hoy es una de esas oportunidades en las que vas a poder dedicar solo media hora a limpiar tu CRM. Va a llamar CRM para no llamarle pipeline, funnel o gestión de oportunidades. Vamos a optimizarlo y que puedas sacarle el máximo partido. Sí, estamos a mediados de septiembre, ahora mismo cuando estoy grabando el podcast, en realidad cuando estoy grabando el podcast estamos aquí a finales de agosto, pero sobre todo es lo que quiero que te quedes con una idea, es la de, media hora y de verdad puedo empezar a trabajar con foco. Sí, esto solo lo puedo hacer al final de un trimestre. No, de hecho esto es algo que deberías hacer de manera sistemática, pero al menos en profundidad una vez al trimestre. Ya te digo que en profundidad una vez al trimestre te va a llevar 30, 35, 40 minutos. A lo mejor el primer día, si tienes muchas, te va a llevar más, pero si lo vas haciendo de manera frecuente te va a ayudar a optimizar al fin y al cabo tu trabajo. Que yo creo que al final se trata de que saquemos el máximo partido a cada uno de esos 1440 minutos que tiene un solo día. Dicho esto, la mayoría de las ocasiones en tu CRM tienes un montón de leads abiertos, más vale que tengas muchos, porque si tienes muy pocos, al final los resultados acaban no saliendo. Sabes que tienes que tener en líneas generales al menos 3 veces más de la cantidad que necesitas hacer para que tengas mayor índice de probabilidades de lograrlo. Y muchas veces esas oportunidades están ahí por inercia, por costumbre, por pobrecita, ¿no? Pobrecita, ya que está aquí no la borro porque quién sabe si al final me va a responder. Y lo cierto es que es como esa ropa que está en el armario y ahora que dentro de poco llegará el cambio de temporada viene muy al pelo. Ocupa espacio, ocupa sitio y no te deja centrarte en lo realmente importante, o no te deja, como tienes el armario lleno, en este caso no te deja comprar ropa o no te deja comprarte esa, yo qué sé. Pues en este caso no quiero centrarme en el mundo de la ropa, porque al final suena muy a consumismo, yo soy bastante minimalista en tema ropa, pero sobre todo lo que quería decirte es que si tú tienes un CRM o tienes muchas oportunidades activas, pero cuando digo muchas es muchísimas, porque hay un determinado volumen de oportunidades que uno es capaz de gestionar, en cuanto tienes mucha estructura a la hora de trabajar, tienes muy automatizado el momento de trabajar con tu CRM, es mucho más fácil que seas capaz
de gestionar más oportunidades. Pero si tienes 300, por ponerte un ejemplo que ya es exagerado, es muy difícil que las puedas manejar porque no tienes horas en el día ni en la semana para manejar 300 oportunidades. Si tienes 50, 60, es una cosa manejable, porque no todas, sobre todo cuando es un ciclo largo de venta, no todas necesitan que estés constantemente prestándole atención. Pero fíjate que ahora volvemos, al menos aquí en el hemisferio norte, después del verano, después de un momento de que todo parece que se para, de inactividad. En el hemisferio sur pues estáis en plena actividad, que estáis ahí en invierno, ¿no? Pero básicamente vuelves a un punto en el que tienes que empezar. Si quieres aprovechar para llegar al cierre de trimestre con los números, tienes que ir muy al grano, ¿no? Ir como mucho con bisturí y no tanto con el hacha, ¿no? De cortar. Tienes que ir con el bisturí para sacarle el máximo partido. Y eso es lo que te propongo. Porque si tienes el CRM limpio, el bisturí, te digo yo, que tienes muy claro dónde tienes que meterlo. Y antes de meterme, que fíjate que ya me he extendido solo con la introducción y quería contarte, bueno, te voy a ayudar a limpiar el CRM estratégicamente. No, no es estratégicamente, es de manera sencilla. Porque cuando decimos estratégicamente, al final suena como mucho a demasiado marketing y demasiado poca actividad. Yo lo que quiero es que aprendas a limpiar en 4 pasos, en 5 pasos tu CRM de manera sencilla. No te preocupes, que en las notas del podcast te voy a dejar una guía sencilla de cómo limpiar el CRM para que la tengas a mano siempre. Como va a ser algo que vas a tener que hacer cada cierto tiempo, mes y medio y mínimo una vez al trimestre, así la tienes a mano y no tienes que volverte a escuchar el episodio, sino que te rescatas la guía y lo tienes ahí. Entonces, vamos allá. ¿Por qué? Déjame que antes, como te decía, ¿no? Antes de meterme a contarte cómo hacerlo, déjame que te dé unas cuantas pinceladas, si no, no sería yo, de la importancia del seguimiento. Y la verdad es que le he pedido aquí a mi amigo ChatGPT que me busque una serie de estadísticas y, mira, la verdad es que estoy súper agradecida que hay siempre algún lugar en el mundo en el que alguien ha hecho un estudio y te da la estadística que tú necesitas. Y la estadística aquí es, vamos, totalmente favorable totalmente favorable para el seguimiento. Porque, fíjate, y voy a mirar aquí las notas, solo el 2% de las ventas ocurre en el primer contacto, 2% en el primer contacto. Y bueno, yo creo que aquí es muy positivo porque habrá mucha media general. Pero la mayoría se cierran entre 5 y 12 seguimientos. Por si acaso tenías dudas. Entre 5 y 12 seguimientos después de ese primer contacto. El 80% de las ventas requiere un promedio de 5. Es decir, que en menos de 5 es prácticamente imposible que acabes cerrando la oportunidad. Y hay muchas excepciones porque a lo mejor es un cliente que ya conoces, está muy trabajado y aún así muy difícil que sea en menos de ese tiempo. Y el 70% de los emails de ventas no reciben respuesta si no haces un seguimiento. Esto por si pensabas, mando un mail y ya está. Y ahora vamos a ir con otro dato más por si acaso tenías dudas. El siguiente dato que te va a dejar totalmente, espero, concentrado en el que tienes que hacer seguimientos es que tras ese no, solo el 12% ese no o ese no respondo, solo el 12% de los comerciales, solo el 12% sigue insistiendo después de 3 o 4 rechazos. Es decir, que si te ha dicho que no o no te contestan 3 o 4 veces, la mayoría a partir del segundo no contesta y solo el 12% sigue más allá de 4 veces que no te ha respondido. Por eso es tan importante continuar. El seguimiento, follow-up, llamémoslo como queramos, tiene premio. Claro que desgasta a veces, pero es importante hacerlo, porque si no, no vas a conseguir cerrar esas oportunidades que tanto quieres y que tanto te mereces. Y dicho esto, por volver a insistir, si tenéis dudas, ya sabes que el seguimiento no es molestar, es persistir, aportando valor, con criterio. No os preocupéis que habrá algún podcast más de seguimiento, que si no, no sería Marta de Francisco, ni esto sería el podcast de las ventas. Pero, por favor, quédate con una frase. Si no sigues, pierdes oportunidades que podrían cerrarse. Si no haces un buen seguimiento, estás perdiendo oportunidades que se podrían llevar al cierre. Y ahora, dicho esto, vamos a ver, antes de empezar con esas partes de cómo hacer una auditoría, ¿no? O cómo hacer una limpieza, o pasar la aspiradora, o no pasar la mopa, o pasar el polvo a tu CRM, vamos a ver por qué se ocultan oportunidades reales dentro de tu CRM. A veces sí que pasa, se ocultan oportunidades reales y hay oportunidades que no son reales en tu CRM o ni siquiera es una oportunidad, porque ya sabes que para que sea una oportunidad tiene que existir interés, presupuesto y tienes que estar hablando con la persona adecuada y en el tiempo correcto. Si no, evidentemente no es una oportunidad. Bien, ¿por qué a veces pasa esto? Porque hay leads mal cualificados. No todo el mundo que te dice esto me corre prisa acaba haciéndolo, tienes que hacer preguntas. Ya sabes que al final, bueno, esto lo cuento mucho en mi newsletter, ¿no? Cómo tener esta parte de paciencia, cómo hacer seguimiento, cómo hacer preguntas. Si no hay una urgencia real, al final mucha gente pide presupuestos por si acaso tiene algún hueco o realmente tampoco estás haciendo un buen seguimiento para averiguar si ese lead, esa oportunidad, ese contacto realmente es cierto o no es cierto.
A veces también se crean oportunidades, bueno, pues para que haya más, y es el pipeline, no sé cómo ni cómo llamarle. Vamos a dejarlo así, no quiero ponerle más comentarios, pero a veces determinados comerciales, para que se vea que su trabajo se está haciendo, a veces por desesperación y otra es por justificación, crean oportunidades que no son ciertas. Y eso al final solo genera ruido y que al final no estés dedicando el tiempo a lo que tienes que hacer, que es sí a buscar nuevos clientes, sí a tratar a los nuevos, sí a optimizar lo que tienes, tus recursos, tus oportunidades, tus clientes, todo lo que tienes a tu disposición. Y a veces muchas oportunidades se quedan ahí, ¿no?, en el limbo de los justos porque hay objeciones no resueltas, que se quedaron así como en pausa porque no se dio una solución clara, el cliente tampoco te respondió muy bien y tú a lo mejor le diste una respuesta un poco ambigua porque no era sencilla y cuanto más complejo es el tema, más fácil es que esto suceda. Así que al final, fíjate, hay muchas veces que una oportunidad no avanza a pesar de que para el cliente es muy importante, porque lo urgente hace ruido y lo importante no. Y lo importante, si tú no estás pendiente, el cliente considera que no lo ves tan importante como él y a lo mejor se buscará otro que sí que lo vea, ¿no? Yo me he encontrado con muchos clientes que me dicen, jo Marta, la verdad es que sí que haces seguimiento, hay que ver, es insistente, pero lo haces, yo lo hago con educación, hasta con gracia. Dicen, pero es que si no estuvieses llamando, al final esto no lo hacemos. Y a base de perseguir y perseguir, acabas lográndolo. A veces no lo logras, ¿eh? Yo no te voy a decir que vendo el 100% de las cosas que me planteo porque estaría mintiéndote como cualquier persona que te diga que vende el 100% de lo que en algún momento plantea. Es imposible. Es como la seguridad al 100% o no sé. Lo único que tienes 100% seguro es que te vas a morir. El resto es todo una ambigüedad y ni siquiera sabes en ese momento cuándo. Bien, no me quiero extender ahí. Entonces, fíjate que necesitas más oportunidades solo si son reales y solo cuando tienes trabajadas las que ya tienes. Puedes tener trabajadas las que ya tienes y aumentar tu volumen de oportunidades, pero ese volumen de oportunidades tiene que ser real, tiene que tener sentido, tiene que estar en coherencia con lo que estás haciendo. Bueno, lo que estuvimos viendo, te estuve contando en el episodio de la semana pasada. Así que, por favor, lo que actives lo tienes que activar de manera consciente y tienes que estar pendiente y tienes que tener muy bien, no solo cualificado, sino atendida esa oportunidad y ese lead. Y ahora sí que vamos a ir con esos 4 filtros para rescatar oportunidades ocultas, oportunidades reales y sobre todo para hacer limpieza de tu CRM, limpieza de tu pipeline, limpieza de tu funnel. Porque estos 4 filtros van a ser muy sencillos de hacer, de verdad. Yo últimamente estoy en minimalismo, maricón no llevado a la vida profesional. Creo que menos es más y cuanto más sencillas son las cosas, más de sentido común, al final más sencillas son de ejecutar y más fácil es que le veas la utilidad y las ganas para hacerlo. Porque si te cuento algo muy complejo, a lo mejor el resultado es bueno, pero si se te quitan las ganas de hacerlo, el resultado va a ser malísimo porque no lo vas a hacer. Entonces prefiero contarte algo que en realidad sea mucho más sencillo de ejecutar y lo vayas a hacer a contarte algo muy complejo que no lo vayas a hacer, aunque el resultado aparentemente sería mucho mejor. De todas maneras, digo yo que para hacer limpieza del CRM no hace falta complicarse en exceso. Bien, vamos a ver cómo podemos empezar o cómo podemos hacer esos filtros para limpiar el CRM. El primer filtro, ¿cuál fue el último movimiento? ¿Fue del cliente? ¿Fue tuyo? ¿Fuiste tú y tu cliente te respondió? No hubo respuesta, fue del cliente y sí que hay, porque si fue el último movimiento, fue del cliente, hay un interés, ¿no? Si tú le has preguntado y tu cliente te responde, hay cierto interés, cuanto menos cierta educación. Queridos clientes, si escucháis este podcast, de vez en cuando respondernos nos vendría muy, muy bien a todos, porque así, entre otras cosas, dejaríamos de llenarnos la bandeja de entrada del seguimiento cuando no hace falta. Dicho esto, spoiler, perdón, cierro paréntesis, vuelvo. Cuando tu cliente te responde, generalmente es porque tiene un interés. Más allá de esto no ha sido chascarrillo, eso ha sido auténtico y real. De verdad que necesitamos que la gente responda a los correos porque así optimizamos todos nuestro tiempo, ¿no? Pero si, si has sido tú y tu cliente no te ha respondido, ahí realmente tienes, bueno, no sabría decirte si tienes un problema, pero sí que es cierto que tienes que ver cómo actúas. Y digamos que sería el primer filtro. Si la última respuesta ha sido tuya, la última acción, ha sido tuya, tienes que ponerlo y eso no ha provocado, porque tú puedes ser tuya y tu cliente te responde y luego después has mandado tú una convocatoria a reunión. Eso no es que sea tuya, tu cliente te respondió y la siguiente acción es conjunta. Digo que tú preguntes, que tú hagas un seguimiento aportando valor. Si no aportas valor, al final ya sabes que tienes que cambiar la estrategia a la hora de hacerlo para que por lo menos sigas aportando valor y en algún momento te respondan. Pero si no te ha respondido aportando valor o sin aportar valor, al final lo que tienes que hacer es, bueno, este es el primer filtro para ver si la revisas y a partir de ahí tomar decisiones. El segundo es si esa necesidad de tu cliente está clara. Si está realmente expresada, si el cliente es consciente de que tiene ese problema,
si sabe que además de ser consciente es urgente y si además tienes, bueno, ¿cómo utilizo la palabra? Todas las evidencias para poder reactivarlo. Porque si tú sabes que tu cliente es consciente del problema, pero bueno, se ha ido de vacaciones y a veces, aunque los problemas existan, las vacaciones difuminan, ¿no? Todo lo que pasa. Si tu cliente es consciente del problema, es urgente para él y además, bueno, pues se ha ido de vacaciones, se ha cerrado la fábrica o lo que sea, ya no hay nadie trabajando, pues es obvio que en algún momento, cuando vuelva tu cliente, lo retomará. Entonces ahí tienes una opción, ¿no? Esto es, venga, genial, pues en cuanto esto es, venga, top 1, ¿no? Para empezar a trabajar están estas oportunidades de aquí. El tercer filtro es si sigues teniendo el mismo interlocutor y ese interlocutor sigue siendo válido. Es decir, si esa persona con la que tú quieres hablar realmente te está haciendo caso, realmente te está aportando valor, información, feedback, siguientes pasos, es tu interlocutor dentro de la cuenta. Si de verdad tienes la opción de poder trabajar con esa persona, ¿no? Y hay veces que no se puede. Y hay veces que trabajas con personas que no te dan pie a poder avanzar o a poder continuar. Bueno, pues si estás trabajando con una persona que no te da feedback, que no te da visibilidad hacia arriba o hacia abajo en función de lo que estés haciendo, si no, o se acaba de cambiar y todavía tienes algún problema, bueno, pues son oportunidades que tienes que revisar. Son las que tienes que hacer, bueno, más hincapié para ver hasta qué punto son reales, no son reales y cómo puedes avanzarlas o directamente o congelarlas o darlas por perdida. Y si en el futuro se reactiva, pues nada, bendita reactivación, vuelves a crear la oportunidad. Y desde luego, otra de las actividades ya no solo es quién fue el de último contacto, sino la última vez que hubo un contacto. Y esto es mucho del comercial que no hace seguimiento. El comercial que no hace seguimiento va a tener y no te digo que tengas 20 días en el mes de agosto, que eso es normal, pero va a tener mucho tiempo de actividad mucha diferencia de días entre una actividad y otra, ¿no? Entre un contacto con el cliente y con otro. Ahí tienes que darle una vuelta. Ahí tienes que estar mirando por qué ha pasado tanto tiempo. ¿Ha sido por pereza? ¿Ha sido porque en realidad una oportunidad no tiene nada que hacer? ¿No me contestan nunca? ¿Qué tengo que hacer ahí, no? Si hace mucho tiempo. Generalmente, cuanto más tiempo pasa, una oportunidad importante para ti, para tu cliente, te aseguro que no se pasa 20 días sin que haya una actividad, salvo que sea vacaciones para ambos. Generalmente tienes constancia y eres constante y hay constancia de esa actividad cada 3, 4, 5, 7 días como mucho, porque estamos trabajando en esa oportunidad y eso se tiene que notar. Así que tienes esos 4 filtros. Con esos 4 filtros ya claros, lo que tienes que hacer es decir, vale, como te he dicho, ¿no? Pues resumir un poco cómo trabajar y ya vamos cerrando el episodio. ¿Cómo tienes que trabajar? Lo primero, ver quién fue el que hizo el último movimiento, si tú o el cliente. Eso te da pie para que hagas un tipo de análisis. El segundo tipo de análisis, está clarísimo que el cliente sabe que tiene un problema y que además la manera de resolverlo es esta. Vale, sí, lo tiene claro, genial. Pues mira, el último contacto respondió el cliente, lo tiene claro y el interlocutor es válido y además hace una semana que hemos hablado. Perfecto, pues voy a ver si ahora que estamos llegando y se retoma la actividad, pues podemos darle un empujón para que lleguemos al cierre de la oportunidad. Ahí tienes, esa es la perfecta y maravillosa, ¿no? La que todos queremos. Vale, el último contacto del cliente fue tuyo, no te contestó, pero sí que tiene un problema específico y sí que el cliente sí que sabe el problema, pero como que no termina de contestar porque han cambiado de interlocutor y aunque han pasado 7 días desde la última respuesta, pues el interlocutor no responde. Bueno, pues ahí tienes que ver cómo puedes intentar acercarte, ganarte la confianza del interlocutor, conseguir tener mejor contacto para que de alguna manera seas capaz de, bueno, pues retomar porque tiene todos los visos de que esta oportunidad puede salir adelante. Si, por ejemplo, esto te pasa con tu interlocutor habitual, bueno, pues es extraño, ¿eh? Porque generalmente para que no avances porque hay algún tipo de problema. Y luego te voy a poner, por no contarte todos los escenarios, porque son, ¿cómo es? Combinaciones de 4 en 4, nos podemos volver aquí locos, pero voy a ponerte el peor escenario, ¿no? El último movimiento ha sido tuyo. El cliente no tiene clara la oportunidad. El interlocutor, bueno, pues no sabe si es la persona que toma la decisión o si tiene capacidad de decisión. Y además hace más de 20 días que no hablas con esta persona y no mueves la oportunidad ni ha habido ningún tipo de actividad. Pues yo creo que está muy claro. Yo, personalmente, que soy muy petarda, muy cansina, retomaría el último correo, vería cómo hay, haría un último ping, una última llamada, un último chequeo para ver qué hago. Si a ese correo sigue sin responder, pues yo doy por perdida la oportunidad. Y aparte es muy fácil, ¿eh? A veces simplemente tienes que decir, oye, mira, veo que esto no estás interesado, ¿te parece? Te dejo de molestar si no recibo respuesta por tu parte y tal, y lo aparcas. Eso significa que pierdas el contacto. Lo que das es esa oportunidad por cerrada, porque si no al final estás llenando el CRM
CRM perdiendo tiempo en seguimiento que no va a ir a ninguna parte. Y ese seguimiento que estás perdiendo ahí, ese tiempo lo podrías invertir en buscar clientes, en hacer el mapa de oportunidades ocultas que te contaba en el episodio de la semana pasada, o en hacer otro tipo de actividades, o yo qué sé, perfeccionar tu discurso de ventas. Se trata de que optimices tu tiempo y tus recursos, porque si no optimizas tu tiempo y tus recursos, al final, no vamos a llegar a esos números y al final es lo que necesitamos hacer. Así que antes de terminar el episodio, recuerda que en las notas del podcast vas a tener esta guía para que la tengas siempre a mano, y me gustaría que, a pesar de que tienes que estar buscando siempre nuevos leads, le dediques 30 minutos a hacer este estudio para que limpies tu CRM y trabajes con foco, no dispersándote, sino trabajando con foco. Y eso te va a dar la sensación de que no estás persiguiendo porque estás trabajando con estrategia y con foco. Así que si ves que de verdad se te hace mucho empezar y estás muy desbordado, coge 10 oportunidades de estas que aplica un filtro sencillo, quizás el del último contacto o quizás de quién fue el último que respondió. Coge 10 y a partir de ahí mira y analiza esas 10. Y por lo menos habrás trabajado de 10 en 10. O has trabajado estas 10 y a lo mejor dentro de una semana puedes coger otras 10. Aunque yo te animo a que cojas y te sientes del tirón y lo limpies, porque te va a ayudar de verdad a centrar el foco y a que te pongas las pilas, no solo para terminar de lo que queda aquí a final de septiembre, este trimestre, sino para enfocar el cuarto trimestre del año con toda la energía que necesitas para poder cerrar ventas. Así que recuerda que no se trata de trabajar a lo loco, sino se trata de trabajar con estrategia, con foco, con sentido común y con mucha energía, muchas ganas y mucha motivación. Que recuerda que la motivación viene de aquí dentro, la motivación es tuya. Nadie, absolutamente nadie, te va a dar la motivación si no te la das tú. Y nada más por hoy, ¿ves? Como al final yo me pongo a hablar, me lío y me extiendo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si te ha gustado, te ha resultado de utilidad, comenta, dale un like, comparte con aquellas personas que crees que les sean interesantes o que le ayuden, y no olvides que es muy importante dar el siguiente paso. Y quizás el siguiente paso hoy para ti sea descargarte la guía, que la tienes en las notas del podcast. ¡Chao, chao, chao! Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales. En Instagram estoy como @éticacomercial. Y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.